Mis pastores, buenos días. Estamos grabando este tema desde la ciudad de Valparaíso, Chile, específicamente la ciudad de Placilla. Ha sido un viaje de casi 7.000 kilómetros. Hace un frío, sensación térmica entre 2 y 4 grados. Usted nunca me había visto con chaqueta, parca. Dios mío, un frío extraordinario. ¿Qué le parece si hablamos del misterio de la vida del Espíritu? El misterio de la vida del Espíritu. Normalmente el nuevo pacto está basado en la obediencia al Espíritu, pero recordemos que el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, emociones e intelecto. Repito, el Espíritu es una persona. A ti se te metió adentro una persona que tiene estas tres cualidades que lo hacen persona y que esta persona vive en tu espíritu. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, no va a estar muy largo. Les agradezco que en un día feriado como hoy nos presten sus oídos, pero si nosotros no aprendemos a crecer en el espíritu, la voluntad lo va a atropellar, el alma va a atropellar la vida del espíritu. Y mire, ¿por qué es tan importante este tema? Porque a nadie conozco según la carne. Y si aún a Cristo conozco según la carne, ya no le conozco así. Si tú no tienes la capacidad de vivir en el Espíritu, vas a perder años de tu vida. Entonces, esto nació de un discipulado que yo escuché del apóstol Lucas Márquez, y él dijo una frase: el proceso del espíritu con tu espíritu. Y me llamó mucho la atención y llevo 2 días estudiando el tema. Él dijo solo eso: el proceso del espíritu con tu espíritu. No, hay una gran diferencia entre regeneración y formación. Y hasta este día nosotros nos hemos enfocado en la formación de Cristo en nuestra alma, pero no del proceso de la regeneración. Entonces, si usted tuviera que poner un título, se llamaría El misterio de la vida del Espíritu. Y lo segundo que tendría que poner es 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Nos hemos enfocado tanto en el alma que no tenemos ojos espirituales para ver nuestra vida. Si conozco a Jesús según la carne, ya no lo conozco así. Entonces, yo creo que he pedido grabar esta pequeña clase porque hasta que no logremos ver nuestra vida desde el espíritu, usted va a sufrir, hermano, va a sufrir profundamente, usted se va a confundir, usted gritará con su alma: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si bien es cierto, ese es el grito en la cruz del Calvario, es un grito de victoria en la cruz, es el grito del reemplazo. El Señor muere por usted. Mira lo que dice: pero el que se une al Señor, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, esta mañana no es leche, es carne sólida, ¿sí? Dice: porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, no es un alma, es un espíritu. Repito una frase que acabo de decir: estamos tan enfocados en el proceso que hemos olvidado la regeneración. Cuando Adán muere, muere en el espíritu, no en la vida del alma. Muere en el suché, en el psique. Pero el plan del Señor era que Adán fuera un hombre espiritual, no un hombre almático, no un hombre esclavo de su propia voluntad, no un hombre esclavo de sus emociones y no un hombre esclavo de su intelecto. Así que cuando Adán muere, muere espiritualmente. Ahora, cuando el hombre muere espiritualmente no significa que Dios hace desaparecer el espíritu del hombre, porque el hombre es conformado por el cuerpo, el alma y el espíritu. Si Dios quitara de su espíritu, usted muere. Recuerde que el alma es la sumatoria del soplo de Dios sobre la tierra, y fue el hombre hecho un alma viviente. Voy a tratar de ir lento para que vaya
tener un concepto profundo de lo que le voy a enseñar. Así que la conciencia que habita en el espíritu, en el alma habita la voluntad, el intelecto y las emociones, y el cuerpo la expresión, ¿sí?, de lo que nosotros somos. Entonces, viene el hombre, muere espiritualmente, pierde la capacidad de relacionarse con Dios a la altura del espíritu. Por eso Adán tiene que escuchar la voz de Dios. Dice que escuchó la voz de Dios en el huerto, pero antes Dios le hablaba a su espíritu. Ahora el hombre tiene que escuchar, ¿se acuerdan? Y escuchó Adán la voz de Dios y se dio cuenta que era desnudo. Antes de que el hombre pecara, Dios le hablaba al espíritu de Adán. El hombre pecó y tiene que escucharlo con sus sentidos naturales. Ese es un interesante principio. Así que, pero como Dios no puede quitarle el espíritu al hombre, porque si no el alma perece, si no el cuerpo perece, le deja la conciencia. La conciencia es lo que habita en el espíritu de una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que jamás escuchó hablar de Jesús es juzgado por Dios desde la conciencia. Ahora, cuando el hombre nace de nuevo, por favor póngale cuidado, cuando el hombre nace de nuevo, el Espíritu de Dios, donde está el Padre y el Hijo también, y el Padre, el Espíritu está en el Padre, el Espíritu está en el Hijo está en el Padre, el Hijo está en el Espíritu, viene a vivir al Espíritu y comienza un proceso que se llama regeneración. La regeneración del hombre tiene que ver con una vida nueva, que nosotros también llamamos nuevo hombre. Ese nuevo hombre que es creado según Dios, habita en tu espíritu. Ese proceso se llama regeneración, que es la mezcla entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Nosotros le hemos destinado muy poco tiempo a la regeneración. El 99% de nuestro tiempo se lo hemos dedicado a la formación, pero no a la regeneración. La regeneración es la vida del hombre espiritual, es el espíritu de Dios mezclado con el hombre y es el hombre que tiene que ser fortalecido. El nuevo hombre tiene que ser fortalecido. Como a ti se te metió adentro una persona, esta persona tiene voluntad propia que lucha contra la voluntad del ser humano, porque el Espíritu Santo es una persona que tiene emociones e intelecto. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo tiene su propia voluntad? Dice la Biblia que debemos ser guiados por la voluntad del Espíritu Santo. La persona que se nos metió adentro tiene emociones. Efesios 4:30 dice que no contristéis al Espíritu Santo. El Antiguo Testamento dice que hicieron enojar a su espíritu. Así que el Espíritu Santo tiene emociones. Y el Espíritu Santo también tiene pensamientos. Yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Usted ponga atención acá, porque este es el proceso que nosotros hasta ahora no hemos explicado. Usted había vivido por el alma toda su vida. Usted había vivido en el alma, desde el alma y para el alma toda su vida. Todo lo que usted hacía antes de nacer de nuevo era para satisfacer los deseos de su corazón, de su alma. El problema es que como usted se le metió una persona adentro, esa persona tiene que comenzar a gobernar su alma. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en el espíritu?
Eso es lo que sale en el libro de Romanos, capítulo 8. Dice que debemos vivir en el Espíritu. Es buena pregunta, Zoraida, ¿cierto? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu y por el Espíritu? ¿Cómo podemos fortalecer al hombre interior? ¿Cómo podemos nosotros? Porque si tu vida espiritual es baja, será ampliamente domada y gobernada por tu alma. De ahí viene la oración, que la tristeza que destruye, la depresión, la amargura, el Señor no veo nada. Si nosotros tomamos decisiones desde el alma sin vivir en el espíritu, esas serán las peores decisiones de tu vida. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de tu espíritu, espíritu es. Entonces, ¿cómo logramos vivir en el espíritu? ¿Cómo logramos vivir por el espíritu? Ojo, mire, ponga atención porque esta frase es de oro. ¿Listo? Aquí viene la frase de oro de esta mañana. Usted no vive para el espíritu. Usted vive por el espíritu. Lo vuelvo a decir. Usted no vive para. Usted vive por. Lo vuelvo a repetir. Por eso el tema se llama el misterio de la vida del espíritu. Usted no vive para Dios. Usted vive por Dios. Bien, ¿cómo podemos fortalecer? ¿Cómo podemos vivir por el espíritu? ¿Cómo podemos nosotros alimentar la vida del espíritu? Bien, básicamente hay tres alimentos del espíritu que fortalecen la vida del espíritu. Y me gustaría mucho que anotara los versículos. Juan capítulo 6, versículos 50 al 58. Repito, para que usted luego lo repase. Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. ¿Ya? Entonces, voy a decir en las palabras siguientes lentas. Usted no vive para Dios. Usted vive por Dios. Ya no vivo yo. Hay gente que yo estoy al servicio de Dios y el Señor dice, yo no necesito tu servicio. Yo necesito que tú me dejes vivir a través de ti. Parece similar, pero no es lo mismo. Por eso Pablo grita con todas sus fuerzas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La expresión es lo mismo, que es Cristo viviendo a través de mí. Mientras usted no deje vivir a Dios a través de usted se va a bajonear, usted va a terminar tomando, usted va a terminar haciendo llamadas que no corresponde, usted va a vivir tomando decisiones que en su espíritu usted sabe que no son del Señor, pero lo va a hacer porque en el fondo Dios no vive a través de usted, usted vive a través de Dios. A Dios no le sirve que tú vivas a través de Dios. Necesitamos fortalecer al hombre interior, necesitamos que el espíritu sea el que viva. Vamos al primer principio. En el libro de Juan, que es, creo yo, el más grande de los evangelios porque refleja a Cristo como Dios, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, mira, escucha, ¿cuál fue el problema de Adán? ¿Qué hizo mal Adán? Que alguien me responda, ¿cuál fue el pecado de Adán? Le dio su autoridad, El dejarse pecado conocer de de la Adán mujer. comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. El pecado de Adán se consuma no cuando toca el fruto, sino cuando come el fruto.
Toda la vida del espíritu, escuche esto, está centrado en lo que comes. Repito, toda la vida del espíritu tiene que ver con lo que comes. Si tú comes Netflix, no. Hay alguien que encendió el micrófono, amor. A ver si lo pueden mutear. Si usted Netflix, no está su espíritu, usted está alimentando su alma. ¿Qué comes? En Juan capítulo 6, versículos 53 al 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, es un tema de comida. Si usted come lujuria, terminará con un pecado sexual. Si usted come mentira, si usted come emociones de su alma, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes Zoe dentro de ti. O sea que el primer elemento para que el Zoe de Dios crezca, se fortalezca, para poder vivir en el Espíritu, es comer su carne y beber su sangre. Si usted come su carne y bebe su sangre, usted tiene vida. No tenéis vida en vosotros. O sea, el que no come y bebe no está vivo, está muerto. Aunque vaya a la iglesia, aunque se levante al devocional, aunque diga creer en Dios no te da vida, comer te da vida. Hay una diferencia entre creer y comer, porque el que come tiene que llevar esa vida a su interior. Ustedes lo que come, alguien dijo, la tumba se cava con una cuchara. Si usted toma mucha Coca-Cola con azúcar, va a subir de peso, porque usted es lo que come. Entonces es un tema de comida. Adán comió. Y Jesús dice, si no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida, está muerto. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Nota usted? No tenemos el tiempo para profundizar en estos versículos, pero solo una persona que come carne y bebe la sangre de Cristo puede vivir en el Espíritu. Si no come y bebe, no puede vivir en el Espíritu. El que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Recuerde que la vida eterna es Zoe. Porque mi carne es verdadera comida. Vuelve a hacer un énfasis con la carne y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Pero la Biblia dice que permanece, según Romanos 8:1, el que es guiado por el Espíritu. Eso quiere decir que para ser guiado por el Espíritu, usted tiene que comer carne y sangre de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y mira lo que dice acá, el versículo 57. Y vivo por el Padre. Jesús no vive para el Padre, Jesús vive por el Padre. O sea, el Padre vive por Jesús. O sea, Jesús, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿A A mi quién? Padre, a mi Padre. El Y Padre. el que te ve a ti, ¿a quién ve? Ve al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero el que te ve a ti, ¿a quién ve? A Cristo. Cristo. Pero no pueden ver a Cristo si no vives por el Espíritu. Y no puedes vivir por el Espíritu si no comes carne de Cristo y no bebes sangre de Cristo. Esto es profundo. Si usted se conectó hoy día para escuchar la parábola de la oveja perdida, se perdió en el camino. En serio. Si usted está en el tema de que es rey y sacerdote, eso no tiene que ver con esto.
Porque esto no tiene que ver con el ya vivo, yo vivo, no, esto tiene que ver con lo contrario, con el ya no vivo yo. Es muy interesante el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, no para, sino por medio. Y asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué te parece, Jesús? Tremendo. Vivirá por mí, no para mí. Este es el pan que descendió del cielo, comida. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. A ver, ocupa tres elementos. Ocupa comer la carne, beber la sangre y el pan. Que son los dos elementos de la Santa Cena, la carne y la sangre. A ver, escuche esto, escuche esto. Comer la carne, o sea, todo proceso de comida termina siendo parte de tu interior. Hasta que la iglesia, hasta que no vivas iglesia, no comes carne. Una persona, una persona sumergida en el cuerpo de Cristo, no come carne. Hasta que la revelación de la iglesia no viva dentro de ti, no comes carne. Hasta que no entendamos que hablar mal de otra iglesia es hablar mal de Cristo. Hasta que no se nos revele que aquí no hay un grupo, aquí hay Cristo y usted está comiendo el cuerpo. Usted tiene, mire, escuche lo que le voy a decir. Uno come cuando tiene hambre. Usted tiene que tener hambre de la iglesia. Hambre. Si usted no tiene hambre de la iglesia, va a comer otra cosa. Yo estoy seguro que la pastora Zoraida se levanta en la mañana pensando en la iglesia. ¿Sí o no, Zoraida? Estoy seguro que Jesús se levanta en la mañana pensando en la iglesia. ¿Sí o no, Jesús? José, yo anoche, ayer eran las 4 de la tarde en Colombia, 5 de la tarde acá. ¿Dónde vas? Le digo a mi esposa, a la iglesia. Hay hombres que se desesperan porque la esposa se queda haciendo aseo en la iglesia. Porque no tienen hambre del cuerpo. Solo la persona que tiene hambre del cuerpo. Hay gente que llega atrasado todo, hay gente que no le interesa, gente que tiene forzado, se siente forzado a comer carne. Se siente forzado a servir hasta que una persona no tenga hambre del cuerpo. No podrá vivir por el espíritu. Es interesante que ponga primero el cuerpo. ¿No te parece interesante? ¿Por qué? Porque la vida del espíritu se da solo dentro del cuerpo. De hecho, la salvación solo se da dentro de la iglesia, no afuera. Por eso la Biblia dice, y el Señor añadía a la iglesia. Si tú no tienes hambre del cuerpo, no puedes vivir en el espíritu. Por lo tanto, vivir tu vida desde el alma. Nosotros deberíamos tener una... Mira lo que voy a decir. Mira lo que voy a decir. Nosotros deberíamos tener una pasión tan grande por el cuerpo como la que tenemos por Cristo. Porque el Señor dice, el que come mi carne y su cuerpo en la iglesia. Cuando alguien empieza a sentirse forzado por ir a la iglesia es porque se está alimentando de otra cosa. Ay, ay, ay.
cuando alguien, no es que alguien perdió el interés de ir a la iglesia, es que empezó a comer en otra mesa. Ay, ay, ay. El que come mi carne. El que la persona, mira, cuánta gente tenemos conectada, 30 y pico, casi 40. Bueno, esta es la gente que tiene hambre, esta es la gente que está viviendo en el espíritu porque tiene hambre del cuerpo. El resto no. Traten de encender las cámaras, muchachos. Pero después dice, el que bebe mi sangre. Un hombre puede estar más tiempo sin comer que sin tomar. La sangre de Cristo, el propósito de la sangre, está no, mira, a mí me daba mucha vuelta esta frase, está en la sangre que representa el nuevo pacto. No dice así. ¿Cómo dice el versículo bíblico? Este es el nuevo pacto Esta es en la mi sangre. sangre del... Está en la sangre del nuevo pacto. En el nuevo pacto. No dice esta es la sangre que representa el nuevo pacto, no dice esta es la sangre del nuevo pacto. Estábamos conversando con el pastor Miguel con una salchicha atravesada y con la boca llena de tomate y mayonesa. Miguel, lo pasé fantástico ayer en la tarde contigo. Estábamos, y los dos hablábamos con la boca llena, no teníamos hambre de ese perro, de ese completo. Estábamos conversando y él me dijo algo que me arrojó mucha luz. Yo le digo, ¿qué quieres, Miguel? Y Miguel me dice, yo no quiero una iglesia grande, yo no quiero riquezas, no, yo lo único que quiero es parecerme a Cristo. Le leo el Ese versículo, hombre. apóstol. ¿Qué cosa? Le leo el versículo de la sangre. Ya dale lero. Dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced Peor, esto todas las... peor. Pues déjame terminar el ejemplo. Entonces Miguel me dice, no, yo no quiero riqueza, no quiero, no, yo lo único que quiero es parecerme a Cristo. Cuando él dijo eso, yo dije, este hombre bebió la sangre y nos cambió toda la vida. Y nos fuimos abrazados como dos borrachitos saliendo del bar, diciéndonos somos ricos. Todo lo tengo por basura, contar de ganar más. Cuando una persona, y nosotros estábamos con el apóstol Lucas almorzando, y él me decía, me dijo algo que Miguel me dijo más tarde y que yo portaba cuando me senté con los dos. Yo lo único que quiero es parecerme a Jesús, parecerme a Cristo. Cuando a ti se te revela que el propósito del evangelio es parecerte a Cristo, porque en la sangre del nuevo pacto, en la sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto está en la sangre de Cristo y el Señor dice, tómatela, bébetela, tómatela, tómate la sangre del nuevo pacto. Cuando en tu interior mora el deseo profundo, absoluto, que apaga todo el resto de los deseos. Cuando deja de sufrir por circunstancias que van a perecer, porque todo lo que tú ves va a perecer. Cuando en tu espíritu solo existe el deseo sobre todos los demás deseos de parecerte a Cristo. Se te reveló que parecerte a Cristo es el propósito de tu vida, estás bebiendo. O sea, el nuevo pacto deja de ser un concepto y comienza a morar dentro de ti. Eso es tremendo, no sé si lo entiendes. Y ya el resto de lo que pasa es maní salado. ¿Se entiende lo que estoy hablando, cierto? Te atienden bien, no te atienden bien, ganas platica, no ganas platica, la iglesia
No, 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 a ti todo lo entregas a la vida del Espíritu. Contar de que Cristo, que alguien diga, amén, caramba, contar de que Cristo viva en ti. Entonces, comer la carne y beber su sangre es lo que alimenta tu espíritu, en primer lugar. Es lo que fortalece tu vida del espíritu. Es lo que permite que tu vida deje de ser vivida en el alma, sino que comience a vivir en el espíritu. Número 2, Juan capítulo 4, versículo 31 al 34 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí. Estamos hablando de la historia de la mujer samaritana. Los discípulos se fueron a buscar comida a la aldea cercana y cuando regresaron le dijeron, Rabí, come. Versículo 32, él les dijo, yo tengo una comida. ¿Ves que es un problema de qué comes? ¿Te diste cuenta, María Cardona? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el segundo principio, y ya vamos a ir terminando para no aburrirlo, en el segundo principio hay dos cosas que alimentan tu vida espiritual. Número uno, que no hagas tu voluntad, que te rindas. Es la rendición lo que alimenta tu espíritu. O sea, cada vez que tú te rindes a su palabra, a su voluntad, estás viviendo en el espíritu. Estás desarrollando este misterio que tiene que ver con alimentar tu espíritu. Eso lo hemos dicho, no pretendo profundizar en eso, pero la vida en el espíritu tiene que ver con tu rendición. Si te rindes, tu espíritu se fortalece. Que alguien diga, amén, por favor, me rendí, ya, me rendí. ¿Cuántos se rindieron? Ya se cansaron, viejo, ya, yo rendido. Pero hay otro elemento en el punto número 2, y acabe su obra. Esto tiene que ver con tu asignación. Mi asignación es formar ministros del nuevo pacto. Si tu asignación es ganar gente, ¿por qué dejaste de hacerlo? Dime qué obra de Dios estás dejando tirada. ¿Cuál es la obra que Dios te asignó? Y que acabe su obra. La obra que estás desarrollando para Dios, ¿la estás desarrollando con la misma intensidad que el primer día? Cuando tú no solamente comes iglesia, sino que dentro de la iglesia acaba la obra, lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el acabar la obra? Estás trabajando para el Señor, lo estás haciendo lo estás haciendo con tu vida, estás dispuesto a regalar, sembrar tu vida en la obra, en hacerlo todo con excelencia, o estás sirviendo a medias tintas, a medias aguas. Rendición y servicio. Cuando tú te rindes y sirves con pasión, cuando eres el primero, cuando llegas, te vas al último, cuando agarras una escoba, cuando caminas a atender una iglesia en casa, cuando te un cuarto para las 5, cuando enciende la cámara, cuando te toca servir en su obra. ¿Lo estás haciendo? ¿O medio sancochado? Nadie que sirva sancocho a Dios, nadie podrá vivir en el Espíritu. Nadie.
acabe su obra y me rinda. Jesús le dice a los discípulos, mi verdadera comida es que me rinda y acabe su obra. De eso vamos a hablar más el sábado, porque la verdadera obra de Dios no se da en el culto, se da antes del culto y después del culto. El verdadero servicio a Dios se da. Es increíble que cuando tú vas al culto no estás sirviendo a Dios, solo vas a adorar a Dios. Pero el verdadero servicio comienza cuando termina el culto. Lo vamos a hablar el día sábado, acabe su obra. Y el último principio es Juan 6. Espero que le esté gustando, espero que le esté disfrutando tanto como yo lo disfruté. Esto ya no es leche, esto es comida sólida. Juan 6:63 dice, y como ideado espero que ronque. Se va a ir a acostar a dormir, a mimí. Dice así, Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Se lo escuché al apóstol Lucas, la teología esconde a Cristo, no te deja ver a la persona. Yo te puedo dar un manual que yo le decía, vamos a hablar de peleas de pololos, ¿le parece bien? De novios. Nosotros el primer día quedamos en vernos con Miguel, ¿sí o no, Miguel? Entonces Miguel me dice, llame al otro pastor y tengamos la reunión pensando en un concepto ministerial. Y yo me enojé, me salió la carne. Reconozco que me molesté, le digo, Miguel, a mí no me interesa reuniones ministeriales. A mí me interesas tú. Yo quiero pasar tiempo contigo. Y porque cuando él puede ver al predicador, puede ver al apóstol, puede ver al aprendiz de maestro, pero una hora juntos le da validez a lo que estamos haciendo. Escuchar a Miguel, saber parte de su historia, escucharlo hablar, discernirlo espiritualmente, conocer su espíritu, conocer sus palabras, hizo la diferencia. La carne para nada aprovecha, porque mis palabras son espíritu y son Amén. vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta que tú no conozcas a Jesús, no estamos hablando de aprender de Jesús, hasta que no se te revele el maná público y el maná escondido, hasta que detrás de cada palabra, cada versículo bíblico, ¿cuál fue tu maná de hoy día? Tu maná privado. O sea, tu maná, ese maná privado con Dios. Y que estás recibiendo es tu maná secreto, no cualquiera tiene acceso a este maná. Pero ¿qué palabra recibiste esta mañana? Con Dios a solas. A lo mejor haces el devocional después de este maná. ¿Qué palabra vas a recibir hoy día? Hasta que no, mira, escucha esta frase y termino con esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué palabra de Dios hoy alimentó tu espíritu? Tu espíritu. Hasta que no aprendas a comer todos los días del rema, hasta que no tengas hambre de su palabra, del rema, del maná secreto, del maná público, del maná escondido. Es interesante que el pueblo en el desierto se aburrió del maná. Tortilla de maná, postre de maná, desayuno de maná, sopa de maná, cena de maná, almuerzo de maná.
Si Israel hubiera sido colombiano, tortilla de maná, arepas de maná, todo el tiempo, maná, maná. Pi, pi, piri, pi. Maná, maná. Y el Señor dice, hasta que mi maná no sea tu único alimento, diario, personal, constante. ¿Qué va haciendo en la bicicleta? Va escuchando. ¿Qué va haciendo en el taxi? Va escuchando palabras. ¿Qué va haciendo mientras maneja? Alimentándose del maná diario. Bien, el maná alimenta tu espíritu. Todo el tiempo, todo el día. Maná. La palabra. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Este es el misterio de la vida en el espíritu. Este es el misterio de vivir, que el espíritu viva a través de nosotros. No nosotros vivimos para él, sino que él vive por medio de mí. Acuérdese el ejemplo, usted es el guante, él es la mano. Oremos, oremos y disfrutemos de esto. Padre, te damos gracias, Señor, por este maná escondido, por esta palabra, porque yo quiero vivir por el Espíritu, pero para vivir por el Espíritu debo comer la carne de Cristo, beber la sangre de Jesús, rendir mi voluntad, acabar su obra y comer todos los días por medio de su palabra, que es espíritu y verdad. Y haciendo estas cosas, tu palabra dice que podré vivir en el espíritu y la carne quedará rendida. Debo aprender a vivir el misterio del espíritu. Debo aprender a vivir por el espíritu, que sea él el que viva a través de mí. Yo sé que mucha gente tendrá que escuchar este mensaje muchas veces, pero Señor, hasta que no se nos revele el misterio de la vida en el Espíritu, Señor, no podremos vencer la carne. El alma dominará nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Señor, porque esta mañana ha sido un tiempo glorioso. Amor, prepárate a apagar la grabación, por favor. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida del Espíritu. Gracias por este secreto. Yo te aconsejo, hermano, hermana, que escuches varias veces este mensaje, que tomes apuntes, que lo compartas. Y en un ratito más sale la grabación. Por favor, anota abajo qué fue lo que te llamó la atención. ¿Sí? Te amamos mucho. Visítanos y tenemos algunas iglesias en otras partes del mundo y estamos para servirte. Comparte este mensaje. Gracia y paz.